Fui lanzado al océano abierto, sin motor y sin agua dulce. Cada segundo que pasaba era un paso más cerca de la muerte. El estruendo del casco partiéndose aún retumba en mi mente cada vez que cierro los ojos. Primero sentí la deliciosa brisa matinal sobre mi rostro, mientras navegábamos a la deriva cerca de la costa veracruzana. En el siguiente instante, un crujido monstruoso de metal doblándose y astillándose me arrojó al abismo salado. Me hundía en un torbellino de espuma, trozos de tablones y restos de redes que giraban como látigos de agua. Emergí con furia, escupiendo mar por la boca, y me aferré a la tabla rota que era mi única tabla de salvación, una pieza astillada de madera impregnada de biesel y cubierta de algas muertas, con clavos oxidados dispuestos para perforar la carne. Cada brazada era un suplicio. El sol ascendía con violencia extrema, convirtiendo mi chaleco salvavidas en una armadura de fuego que quemaba la espalda y pescaba ampollas en mi piel. El sudor se mezclaba con la sal del mar y formaba grietas dolorosas en mis párpados. El calor era tan insoportable que me preguntaba si el sol era un enemigo con ojos de fuego dispuesto a consumirme antes de que el océano lo lograra. Intenté nadar hacia un borde de ola menos hostil, pero el mar se retorcía y me lanzaba de un lado a otro, como un depredador burlándose de mi desesperación. La sed apareció como una bestia insaciable, devorando mi garganta y mi cordura. El agua salada me cercaba por completo. Cada sorbo accidental era una picadura corrosiva que ardía en la boca y me dejaba con la lengua adherida al paladar. Giré la cabeza y vi cómo el bote partido se alejaba. Su motor silenciado convertía la escena en un monumento de destrucción. El termo de agua que llevábamos, pensado para soportar días de faena, había quedado sepultado bajo escombros y algas, un tesoro perdido bajo el peso de la tragedia. Comprendí, con un hueco clavado en el estómago, que no quedaba nada más que mi propia esencia, una pócima mortífera, pero el único elixir capaz de prolongar mis latidos. Recordé las historias de náufragos antiguas, hombres que habían sobrevivido bebiendo su propia orina, pagando con la vergüenza de la humanidad un precio brutal por cada gota. Cerré los ojos y, con los músculos al borde del colapso, extendí la mano temblorosa para abrir el pequeño contenedor improvisado. Sabía que aquel líquido era a la vez mi peor ultraje y mi última tabla contra el océano. Al presionar mis labios contra la boquilla, sentí un estremecimiento gélido recorrer mi columna vertebral mientras el sabor metálico se propagaba por mi boca, convirtiendo cada deglución en un sacrificio a mi propia vida. Mis entrañas se retorcieron, pero la sed, más feroz que el asco, hizo que el cuerpo obedeciera. En ese instante, mientras las olas me mecían sobre la inmensidad líquida, experimenté un instante de lucidez vertiginosa. La tabla crujía bajo mi peso, mis manos se aferraban con uñas rotas y la línea del horizonte se curvaba como el filo de un cuchillo dispuesto a cortarme la esperanza. Mi respiración, un jadeo ahogado, competía con el estruendo de las olas rompiendo contra mis oídos. Cada latido de mi corazón era un estruendo que retumbaba en mi cráneo, anunciando el final inminente o la posibilidad remota de seguir existiendo. La espuma blanca parecía un collar de muerte a mi alrededor, pero me mantuve en la superficie con un último hálito de voluntad. Y entonces, cuando mi mirada comenzaba a nublarse de agotamiento y mi cuerpo ansiaba sucumbir, noté un cambio imperceptible en el aire. La brisa abrasadora dio paso a un suspiro fresco, casi imperceptible, que acarició mi frente quemada por el sol. Mis párpados, agónicamente pesados, se abrieron lo suficiente para distinguir una mancha luminosa en el cielo, un haz plateado que rasgaba las nubes con un resplandor distinto al del astro rey. No era un reflejo del sol ni un espejismo creado por el cansancio. Era como si el propio cielo hubiera dibujado una senda de plata sobre el océano. Aquel destello, surgido en el instante más crítico de mi existencia, me otorgó un segundo aliento de vida. Fue la chispa primigenia de lo imposible, la promesa de una salvación que trascendía las leyes del mar y de la propia naturaleza. El sol abrasador golpeaba mi piel con la furia de 1000 brasas. Cada inspiración era como tragar fuego. Mis pulmones ardían en cada aliento y mi espalda asomaba cada gota de sudor que pronto se convertía en sal cristalizada. La tabla astillada se convirtió en mi única tabla de salvación, un mísero pedazo de madera que olía a petróleo y humedad, clavado con clavos oxidados dispuestos a desgarrar mi carne. Intentar nadar contra las corrientes se sentía como luchar contra un monstruo invisible. Mis brazos se entumecían, las piernas se resentían y la fuerza abandonaba cada fibra de mi ser, dejándome al borde de un colapso absoluto. La sed,
esa bestia sedienta e implacable, empezó a devorar mi cordura. El mar me rodeaba por completo, un océano de agua salada que me provocaba quemaduras en la garganta y ampollas en los labios. La única agua que tenía era la mía, un fluido abominable, recogido apresuradamente en un pequeño contenedor improvisado. Pensar en beberlo fue como desafiar cada ley de mi propia dignidad. Aún así, mi cuerpo gritaba por humedad, y mi mente racional cedió ante la lógica del instinto de supervivencia. Recordé las palabras de un viejo pescador: cuando no hay nada, uno se aferra a lo imposible. Con manos temblorosas, llevé el extremo del contenedor a mis labios y bebí. La primera gota me pareció un ácido helado, un roce metálico que quemaba la boca y descendía por el esófago con furia corrosiva. El sabor era tan repugnante que casi vomité al instante, pero la necesidad ahogó al rechazo. Con cada trago, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El alivio y el desprecio se mezclaban en mi interior como un veneno doble. Recuperé apenas un segundo de lucidez para mirar el horizonte. El sol fulguraba como un ojo implacable, convertido en un faro de desolación. La marea subía y bajaba, meciéndome sin compasión, lanzándome de un lado a otro. Mi respiración era un jadeo apagado por el zumbido ensordecedor del viento y las olas. Mi cuerpo, una masa de dolor y agotamiento. Pensé en mis compañeros de tripulación, sus risas, sus historias, sus rostros ahora inmóviles bajo la espuma. Cada recuerdo era un puñal al alma, un recordatorio de la fragilidad de la vida. El fluido que ingerí surtió efecto inmediato. La sensación de ahogo retrocedió, aunque lo hizo acompañado de náuseas y un estremecimiento febril. Sin embargo, la sed disminuyó a un murmullo tolerable, y recuperé la energía suficiente para impulsarme con una mano contra la tabla y remar con la otra. Cada movimiento era una negociación con el dolor. Las costillas fracturadas rechinaban al flexionarse, los músculos se negaban a cooperar, y aún así avanzaba, paso a paso, brazada a brazada. En medio de esa lucha a muerte, noté un ligero cambio en el aire. La brisa, antes abrasiva, se volvió fresca y suave, acariciando a mi frente como un susurro de alivio. Mi mirada se desplazó hacia el cielo, donde una nube solitaria resplandecía con un brillo plateado, distinto al reflejo del sol. El resplandor formaba una línea tenue que parecía indicar un camino invisible sobre las olas. Mi corazón, golpeado y agotado, vibró con un atisbo de esperanza. Era como si una fuerza desconocida, un ser de otra existencia, me susurrara que siguiera esa luz. Sin permitir que el cansancio me dominara, centré mis fuerzas en esa visión, mantuve la vista fija en el haz plateado y remé con renovada determinación. El océano, que había sido mi prisión salada, se convirtió en un sendero líquido hacia lo imposible. Con un último empujón, mi tabla avanzó unos metros más bajo aquella guía sobrenatural, y sentí un estremecimiento de gratitud y temor mezclados. Mi cuerpo exhaló un suspiro de alivio, mientras mi mente se aferraba a la certeza de que todavía estaba vivo gracias a algo más grande que el simple azote de las olas. La soledad se tornó mi carcelera más despiadada. Rodeado por la inmensidad líquida del océano, me sentí reducido a la pura conciencia de mi propio cuerpo, un náufrago aferrado a un pedazo de madera, separado de toda humanidad. El silencio era tan absoluto que los latidos de mi corazón resonaban en mi cráneo como tambores de guerra. Cada suspiro se traducía en un gemido ahogado, y cada ola era el recordatorio de que no había corazón latiendo más allá de mi angustia. Comencé a hablar conmigo mismo como un loco en un paraje desolado. Pronunciaba mi nombre una y otra vez, desesperado por confirmar que todavía existía. Diego. Diego, un eco sin respuesta, me devolvía el vacío de mis pensamientos. Intenté evocar recuerdos felices, la risa de mi hija al saludarme al regresar de faena, el calor de un café temprano en el muelle, el vaivén pacífico de la barca al atardecer. Sin embargo, cada imagen se desdibujaba como un reflejo en el agua y se desmoronaba antes de poder agarrarla. Las horas transcurrían sin ofrecérseme tregua. El sol ya no era un astro benévolo, se había transformado en un verdugo que asediaba mi mente con destellos cegadores. Mis párpados se adherían con la costra de la sal, y al esforzarme por abrirlos, sentía un dolor punzante que me atravesaba las cejas y los pómulos. Al intentar raspar el salitre, noté que mis dedos estaban cubiertos de ampollas y sangre seca, las uñas rotas por la tensión, como si cada centímetro de mi cuerpo me castigara por estar vivo. El horizonte,
Un instante antes, bordeado por un rayo plateado, se extinguió en un murmullo de grises uniformes. La línea entre el cielo y el mar desapareció, convirtiendo el mundo en un lienzo monocromo. Mis pensamientos escarbaron en la locura, y empecé a escuchar voces lejanas que murmuraban mi destino fatal. Creí oír risas burlonas y plegarias de antiguos marineros que me señalaban como víctima. Hubo momentos en los que me convencí de que me encontraba en el purgatorio del océano, atrapado en un limbo donde el tiempo carecía de significado y la muerte era un permiso que tardaba en concederse. En esa cavernosa soledad, mi mente empezó a proyectar visiones. Sombras ondulantes se formaban bajo la superficie como bancos de peces que alzaban sus cuerpos oscuros para observarme. Me parecieron pirámides de humo flotante, atisbos de rostros desconocidos a quienes imploré auxilio entre gruñidos de marea. Creí ver el barco reconstruyéndose a lo lejos, madera levitando sobre el agua y redes enrollándose mágicamente. Pero cada ilusión se desvanecía en un parpadeo, dejándome con un dolor de cabeza palpitante y la sensación de haberme asomado al abismo de mi propia mente. El pánico se instaló en mi pecho como un nido de avispas. Intenté orar en voz alta, recordando frases remotas de salmos infantiles, pero apenas emitía un murmullo. El aire salado se enredaba en mi garganta, impidiéndome pronunciar palabras de súplica. Las olas, implacables, me empujaban hacia adentro y hacia afuera, como si el océano se regodeara en mi agonía. Cada oscilación me hacía sentir la proximidad de la muerte, un roce helado en mis tobillos, un tirón hacia las profundidades. Entonces, cuando pensé que no soportaría un latido más, un cambio sutil sucedió. El viento cesó de soplar con violencia y la superficie se aquietó brevemente, como un espejo expectante. Mis oídos percibieron un murmullo diferente. No era el rugido de la marea, sino un lamento suave, casi melodioso, proveniente de quién sabe dónde. Un escalofrío recorrió mi espalda y escuché, con la claridad de un eco divino, una palabra sin idioma. Sigue, fue apenas un suspiro audible solo para mi alma, un arrullo de calma que me arrancó del borde del colapso mental. En ese instante de tregua, comprendí que no estaba solo. Una presencia silenciosa y benévola me observaba, velando por cada bramido de mi corazón. Mis manos, voceadas por el cansancio, se aferraron con renovada fuerza a la tabla mientras mis ojos buscaban el punto en el cielo donde el rayo plateado había surgido. Fue un susurro de esperanza en medio del abandono absoluto, la confirmación de que un ser de otro lugar había entrado en mi abismo y no me dejaría caer en el olvido. El océano, que hasta entonces me había mantenido inmerso en un trance de dolor y desesperación, pareció contener el aliento. Las olas disminuyeron su furia por un instante, permitiéndome percibir un murmullo distinto al bramido constante de la marea. El aire, antes abrasador, se envolvió en un frescor sutil, como el susurro de un velo acariciando la superficie del agua. Mis párpados, pesados por el agotamiento, se entreabrieron apenas lo suficiente para que mis ojos reconocieran algo imposible. Una zona del horizonte se iluminaba con un resplandor plateado que no procedía del sol. A continuación, el brillo se intensificó hasta convertirse en un delgado haz de luz, nítido y firme, que surcaba el cielo en diagonal, como un camino inventado en el aire. No era un reflejo en la lámina de agua, sino una línea verdadera, casi tangible, que desgarraba las nubes con perfección geométrica. Sentí un estremecimiento profundo, cada vello se erizó y mi corazón, fatigado pero alerta, redobló su latido. Comprendí, con la certeza que solo concede el instinto en su grado más puro, que aquel resplandor era mi única guía. Sin tinta de duda, giré mi cuerpo lo justo para enfocar la mirada en ese destello. La madera de mi tablilla crujió, anunciando que me encontraba al límite fisiológico. Aún así, alargué el brazo para afirmar mi dirección. Todas mis fuerzas, las pocas que me restaban, estaban puestas en avanzar hacia esa marca luminosa. Con cada brazada, noté cómo el aguijón de la sed sería terreno ante la esperanza. El agua plateada difuminó el dolor intenso de la quemadura en mi garganta. El calor insoportable del sol perdió su tiranía en la brisa renovada. Mientras remaba, mis pensamientos se adentraron en lo tangible y lo etéreo. Reflexioné sobre los viejos relatos de marineros que hablaban de luces en la noche, balizas que surgían para salvar a los perdidos, barcos fantasmas que llevaban a los fallecidos a orillas seguras. Pero aquel resplandor no cabía en ninguna mitología conocida, se movía al unísono con las corrientes, lo seguías y te conducía a una tregua contra la muerte.
en lugar de pánico o incertidumbre, experimenté una paz extraña, como si todo el caos oceánico conspirara para protegerme. El cielo, antes saturado de un azul implacable, iba adoptando matices plomizos propios de la tormenta. Alguna que otra gota suelta empezó a caer, fresca como el aliento de un recién nacido. La lluvia, al principio tímida, creció en intensidad y me cachondeó la piel reseca, disolviendo la gruesa costra de sal que se había formado. Con cada gota, sentí mi cuerpo revitalizarse, la garganta quejumbrosa hallaba al fin líquido puro, y el sabor del agua de lluvia borraba por completo el recuerdo amargo de mi propia orina. Con el aguacero, el resplandor plateado se renovó, se bifurcó en múltiples rayos entre las nubes, como si el cielo desplegara sus manos luminosas para bendecirme. Yo, exhausto pero adorando cada instante, clavé la vista en el lugar donde la luz era más intensa. Mis brazos, que antes flaqueaban, cobraron una fuerza casi sobrenatural. Cada brazada era menos un esfuerzo que un acto de fe, una plegaria convertida en movimiento físico. La tormenta y la luz parecían un dúo coreográfico, alternando escenas de furia y gracia, urgiéndome a seguir adelante. Después de lo que pareció una eternidad concentrada en unos pocos minutos, vislumbré en la distancia una forma humana, una pequeña lancha de rescate, cubierta por la lluvia y el oleaje, se acercaba lentamente. La tripulación la guiaba con batidas sincronizadas de remos, sin darse cuenta de que existía una señal improvisada de humo o de bandera, pues la mía era aquella estela plateada que partía el cielo. Creo haber rugido su nombre, un grito seco y roto, pero la lluvia se encargó de ahogarlo en la atmósfera. Aún así, mi agitar de brazos fue suficiente para que se detuvieran a mi lado. Al fin, un pescador con el rostro surcado de arrugas y el ceño fruncido me lanzó una soga resistente, la misma que años antes habría usado para atracar su embarcación en el muelle. Con un último esfuerzo, me incorporé con el cuerpo tembloroso y me aferré con manos que ya no sentían dolor, solo alivio. Los remos dejaron de erguirse y la lancha se detuvo, flotando como un oasis en medio del desierto marino que acababa de atravesar. En ese momento, la lluvia cesó tan repentinamente como había llegado, y los rayos plateados se desvanecieron en el cielo, dejando tras sí un arco iris diminuto, como un guiño de despedida de esa presencia de otro lugar. Sentado en el casco de la lancha, envuelto en una manta que olía a humedad marina y esperanza, comprendí que todo aquel sufrimiento había sido el prólogo de un milagro. Me incorporé con cuidado, contemplé el horizonte reparado y, con voz apenas audible, susurré mi agradecimiento no a la tripulación que me recogía, sino a la fuerza invisible que me indicó el camino cuando ya no quedaba nada. Fue el final de una odisea terrenal y el preludio de una fe renovada en lo imposible. Aún envuelto en la manta marina, mi mente flotaba entre el éxtasis del rescate y la incredulidad de lo presenciado. Habían superado la sed, el hambre y la ira del océano, pero ahora me enfrentaba a la duda. ¿Fue acaso solo un espejismo nacido de mi mente hambrienta y agotada? Mientras me cubrían con más mantas y me ofrecían sorbos de agua fresca, lancé una mirada temblorosa al cielo, buscando el rastro del haz plateado que me había señalado la salvación. No había ya ni sombra de ese destello, el firmamento parecía uniforme, con nubes grises dispersas, y el sol oculto tras un velo indistinto. El pescador que me tendió la soga, un hombre de cabello cenizo y manos corpidas, me ofreció una sonrisa afable. Chico, pensábamos que estabas perdido para siempre. Esa nube fue la primera lluvia en días. Con voz ronca, le di las gracias, aunque parte de mí quería preguntarle si él había visto algo más allá de la tormenta. No lo hice. Esas preguntas quedaban atrapadas en mi garganta, convertidas en un nudo de emoción y asombro. En mi pecho, el corazón latía precipitado, como si buscara validación de lo improbable. Mientras me arrastraban con cuidado hasta la proa de la lancha, sentí el crujir del casco bajo mis pies adoloridos. A cada paso, reencontraba el dolor de las costillas y el recuerdo de la tagua, un testigo silente de mi lucha. Mi mirada perseguía cualquier indicio de lo sobrenatural, la espuma del mar, el reflejo de la lluvia en cubetas, la forma de las nubes más allá del horizonte. Pero nada parecía distinto. Todo volvía a la normalidad o a la percepción limitada del humano común. La transición del caos a la rutina me estremeció con la fuerza de un vendaval interior. Me llevaron hasta la pequeña cabina, donde la calefacción y el rumor de motores parecían tan irreales después de la batida del mar. Me senté en un taburete metálico y sorbí con avidez una sopita caliente,
saboreando cada cucharada como si fuera la última. El caldo dulce, ligeramente especiado, se deslizaba por mi garganta con un placer casi religioso. Cerré los ojos y, por un momento, permití que mi cuerpo se creyera fuera de peligro. Mi mente, sin embargo, bullía en preguntas. ¿Quién o qué fue esa fuerza en el cielo? ¿Atacó conmigo un espejismo o contemplé el murmullo de lo divino? Mientras comía, el patrón encendió la radio del barco y una voz anunciaba lluvias ligeras en la región. Quizás una coincidencia meteorológica, razoné en un alarde de lógica desesperada. Sin embargo, algo en mi interior se rebeló ante esa explicación. Las gotitas que me habían bañado pesaban distinto, venían de una nube concreta y habían perdurado el tiempo justo para sanar mi sed. ¿Acaso me persistía en esa creencia solo para mantenerme cuerdo? La línea entre la razón y la fe empezaba a desdibujarse con una intensidad propia de los grandes mitos. Así, en la penumbra de la cabina, me encontré escudriñando el rostro de cada marinero, buscando en sus ojos el atisbo de lo extraordinario. No lo hallé. Veía pragmatismo, el mar es traicionero, nunca fías tu vida al azar. Y, sin embargo, mi corazón sabía la verdad, había algo fuera de nuestro entendimiento que me había tendido la mano. Esa misma fuerza que me hizo beber lo impensable y luego se manifestó en lluvia, me suplicaba ahora abrazar la esperanza sin temor al desprecio de la razón. Con un suspiro profundo, apoyé la frente en la madera de la mesa. Todo mi ser gritaba entrega a esa promesa luminosa. Si quería preservar la chispa de vida que se encendió en el mar, debía creer en lo invisible. Al alzar la vista, sostuve mis propias pupilas y decidí no negar lo que mis sentidos habían atestiguado. La duda seguía ahí, pero quedó relegada ante la certeza de mi salvación. A partir de ese momento, la esperanza dejaría de ser un concepto vago para materializarse en cada nube que encontrara en mi camino. Con el cuerpo finalmente reconfortado por la sopa caliente y el suave mecer de la lancha, me incorporé con cautela y volví a contemplar el horizonte. Allí, más allá de las ondas perezosas, aún permanecía el recuerdo palpable de aquella franja plateada que atravesaba las nubes. A pesar de que ya no brillaba con la misma intensidad, sabía que esa luz, surgida de un lugar ajeno a la lógica humana, se había desplazado un poco más adelante, marcando un sendero intangible sobre las aguas. El patrón, al verme volver la mirada al cielo, preguntó con voz grave, ¿quieres que demos la vuelta y te dejemos cerca de la costa? Su ofrecimiento resonó como un eco de la seguridad mundana, la salida sencilla, el final razonable. Pero algo en mi interior se agitó con fuerza. El impulso de seguir esa guía misteriosa, de no abandonar el rastro de esperanza que me mantuvo vivo en el momento culminante. Negué con la cabeza y respondí con voz queda, déjame llegar un poco más lejos. Hay algo allí. Con esa simple frase, el pescador desvió la ruta de la embarcación, orientándola de nuevo hacia el oeste, donde las olas se tornaban más altas y el viento volvía a cobrar vigor. En ese instante, comprendí que mi salvación no se limitaba a sobrevivir al naufragio, sino a cumplir con una travesía que sobrepasaba mis propias fuerzas físicas. Debía alcanzar el lugar marcado por esa luz. No era un capricho narcisista, sino un mandato visceral, como si mi alma entera hubiera sido convocada a ese punto exacto de la geografía oceánica. Mientras el barco avanzaba, el cielo fue pintando un mural de tonos grises y violeta. La atmósfera adquirió una textura líquida, casi palpable, y en cada gota de lluvia que comenzaba a caer, otra vez, sentí el murmullo de un soplo divino reverberando en mi mente. Adelante, avanza sin miedo. Cada gota, al chocar con la cubierta y rebotar en mi rostro, traía consigo un mensaje, como si la tormenta fuera un lenguaje abierto que urgía mi continuidad. El oleaje, lejos de ser un obstáculo, se fue modulando en un compás acorde con mi empeño. Las olas más grandes se alzaban como corredores de honor, y las crestas suavizadas parecían inclinarse para abrirme paso. Con cada brazada en el agua, evocaba aquel instante en que bebí la lluvia por primera vez, sintiendo su pureza disolver el veneno salino. Mi cuerpo, aunque aún fatigado, recobró algo de ligereza, como si se hubiera convertido en un vehículo apto para surcar no solo las aguas, sino también las corrientes de un designio superior. El patrón, al observar mi renovada concentración, guardó silencio y dejó que la embarcación siguiera su rumbo sin preguntas. En la proa, las redes mojadas y las cuerdas colgaban, resignadas a su rutina, pero yo las veía como símbolos de mi propia atadura al destino.
La cuerda que me mantenía conectado al bote era la misma que yo necesitaba para mantenerme aferrado a la promesa luminosa. Llegamos al punto donde el mar se encontraba con un banco de neblina espesa. Aquella neblina, de apariencia mortal, olía a salmuera y a menta lejana. El capitán bajó el ritmo y, con gesto reverente, señaló con la mano desnuda un punto en la espesura hermética. Allí el brillo reaparecería. Abrí los ojos con fuerza y me adelanté hasta el borde de la cubierta, sintiendo el viento helado que emanaba de la masa de nubes y mar en confusión. Con un estremecimiento, distinguí un hilo plateado atravesando la neblina como un rasgo de tiza en un pizarrón oscuro. Me recordaba a un faro remoto, lanzando su señal inmortal más allá de los límites del mundo conocido. Puse una mano sobre el costado del barco para estabilizarme y, con la otra, apreté la empuñadura de mi chaleco, dispuesta a lanzarme nuevamente al agua si fuera necesario. Mi respiración se convirtió en un ritmo tranquilo y firme, casi meditativo, como quien se prepara para una ceremonia sagrada. Y entonces, en ese umbral entre lo visible y lo incierto, mis sentidos se expandieron. El olor a ozono llenó mis pulmones, el sonido de la lluvia se volvió una melodía con compás humano, y el tiempo pareció dilatarse. El brillo plateado emergió de la neblina con más fuerza, iluminando mi rostro y el de la tripulación, cuyas sombras se dibujaron en la pared de agua nebulosa. Una corriente de energía recorrió mis venas. Supe que ese faro celeste no era un simple fenómeno atmosférico, sino la manifestación de un ser de otro lugar, interesado en mi supervivencia más allá de la lógica mortal. El patrón, con ojos entrecerrados, murmuró: «Nunca había visto nada así». Asentí con solemnidad. Mi misión no era registrar verdades científicas ni explicar el inexplicable a ojos escépticos. Mi propósito era cumplir con esa guía invisible. Me preparé para la siguiente etapa de mi odisea, dispuesto a saltar al agua y seguir nadando, o tal vez a permanecer en la cubierta hasta que la neblina se disipara y revelara la forma definitiva de esa presencia luminosa. Mientras la lancha avanzaba con cautela, el mar ante nosotros comenzó a transformarse. Lo que parecía una superficie moderada se encrespó como si hubiese inhalado una furia oculta. Olas más altas brotaron del banco de niebla, arremetiendo con fuerza contra el casco y haciéndolo gemir como un ser viviente. El remolino que se formó a popa era circular y profundo, una cavidad oscura en el agua que absorbía todo lo que encontraba a su alrededor, como la boca de un leviatán marino. Mi corazón se aceleró de nuevo. Sabía que aquel remolino no era un fenómeno natural, giraba en un patrón perfecto, como un vórtice trazado por manos invisibles. La tripulación retrocedió con temor, mientras el patrón reducía la velocidad y luchaba con los remos para estabilizar la embarcación. Cada remazo era un forcejeo con la corriente que quería arrastrarnos al abismo acuático. Sentí el calor subirme al rostro y un nudo de adrenalina comprimirme la garganta. El remolino se aproximaba, sus bordes remolinos de espuma y sombras. Cada fragmento de agua que se separaba hacia el centro giraba con tal fuerza que amenazaba abrir un agujero en el casco. La luz plateada, que había guiado mi travesía, apareció de nuevo sobre el ojo de aquella boca giratoria, enganchándose a su contorno. Era como si la mancha luminosa se aferrara a la furia del mar para protegerme, delimitando un perímetro sagrado por donde la embarcación debía pasar. El patrón, con voz tensa, gritó: «Siga esa línea de luz, Diego». Fue un mandato urgente que chocó con mi instinto de supervivencia, seguir el haz plateado que trazaba una ruta segura a través del torbellino. Podía sentir la vibración de cada ola contra el casco, el crujir de la madera manifestándose como advertencia. Sin dudarlo, me adelanté hasta la proa, manteniendo mi mirada fija en la mancha luminosa que se desenrollaba ante nosotros, marcando un pasillo invisible. La lluvia que aún caía empeoraba la visión. Gotas tan densas como cristales cargados de electricidad rebotaban en el casco y empañaban el aire. Podía distinguir el reflejo de mi propio sudor mezclándose con la escarcha marina en mi frente. Respiré hondo, tanteé el chaleco salvavidas para confirmar que seguía bien sujeto y cerré los ojos un instante, invocando cada recuerdo del momento en que bebí aquella primera gota de lluvia. Aquel impulso de fe alimentó mi decisión. Debía bajar la vista al agua solo lo justo para observar la línea plateada y mantener mis hombros erguidos, erigiéndome en espectador irreductible de lo que estaba por suceder. Con un rugido de motor que se sintió como un grito de guerra, la lancha se lanzó al centro del remolino.
El casco cayó en una hondonada de espuma lingüística y fue levantado por la siguiente cresta. El agua giraba a nuestro alrededor, formando paredes circulares que parecían sostener el barco en jaula emplumada de espuma. La tripulación se aferró a los costados, temblando ante la fuerza primigenia que nos rodeaba. Y en medio de aquella vorágine, la mancha plateada seguía brillando con intensidad casi musical, trazando nuestro pasaje seguro. La sensación fue de descenso. La embarcación pareció hundirse 1 metro de golpe, sumergiéndonos en la garganta del remolino antes de ser escupida por una ola colosal. Todo ocurrió en cámara lenta dentro de mi percepción: el golpe, el crujir del motor, el chapoteo ensordecedor. La luz, cual hilo de Ariadna, nos sacó del laberinto acuático con un impulso divino. Al salir del vórtice, el mar volvió a su baile habitual, pero nada volvió a ser lo mismo. El aire vibraba con un eco sobrenatural, y yo supe que había cruzado un umbral. Cuando la lancha se estabilizó por completo y la tripulación exhaló un suspiro colectivo, vi en sus rostros un atisbo de asombro reverente. Aún así, la mancha plateada ya se había elevado por encima del torbellino, flotando imperturbable sobre la superficie. Sentí el corazón hincharse de gratitud, y un nudo en la garganta me impidió emitir palabra. Con voz temblorosa, susurré aún gracias a esa presencia que nunca nombré, pero cuya fuerza había cambiado mi destino. Ese momento definió mi travesía. Comprendí que el haz de luz no era un simple resplandor, sino la manifestación de un ser de otro lugar, capaz de transformar la furia mortal del mar en un pasadizo de salvación. Aún con la lancha bamboleándose, supe que ningún otro obstáculo tendría el poder de doblegarme, pues llevaba en el pecho la huella indeleble de lo imposible convertido en milagro. Al salir airosos del remolino, la tripulación soltó un suspiro colectivo. El patrón, con las manos aún firmes sobre el timón, inclinó la cabeza en señal de respeto hacia la mancha plateada que seguía trazando el sendero sobre la superficie. «Nosotros no entendemos esto, muchacho, pero si te funciona, allí iremos», murmuró con voz ronca. En ese instante, sentí como una corriente de confianza febril recorría mi pecho. Había sobrevivido a lo inimaginable y, guiado por aquel haz sobrenatural, me dirigía hacia la salvación definitiva. La lluvia, que había menguado tras el vendaval del remolino, volvió a caer de manera pausada, cada gota como un latido de esperanza. Tomé el borde de la cubierta con una mano y con la otra sostuve mi chaleco, sintiendo como la piel reseca recobraba algo de frescor. Cerré los ojos por un instante y, al reabrirlos, encontré en la proa una pequeña nubecilla que se cernía justo donde el resplandor comenzaba a disiparse. Aquel cúmulo prometía agua dulce. Era mi única salvación para no caer de nuevo en el abismo de la sed. El patrón disminuyó la velocidad hasta casi detener el motor y, con gesto suave, señaló hacia un punto oscuro en la neblina. «Ahí, Diego, baja la mirada un poco y verás el brillo de las gotitas». Con dedos temblorosos, me incliné por la borda, ¡oh milagro! Las gotas de lluvia caían con cadencia distinta, enormes y cristalinas, como pequeñas esferas de energía pura. Cada una, al impactar mi rostro, dejaba un beso gélido que borraba los restos amargos de mi último sorbo de orina. Con un balde improvisado que tomé de la cubierta, recogí esa lluvia milagrosa. El agua resbalaba entre mis dedos sin ninguna aridez. Era tan fresca y pura que su sabor reinstauraba la vida en cada sorbo. Mis labios, presecos por semanas de salitre, encontraron en aquel líquido un consuelo tan profundo que casi dejé de respirar para no interrumpir esa comunión sagrada. La tripulación guardó silencio, como si cada gota que caía también les recordara la fragilidad de la existencia. Mientras bebía con devoción, una calma inesperada invadió mis sentidos. Pude sentir el bombeo rítmico de la sangre regenerándose, la presión creciente en mis músculos recuperando tono, y un calor suave expandiéndose en mi pecho, distinto al frío cortante de la madrugada oceánica. Al mirar al cielo, vi cómo las nubes se abrían lentamente, como si respondieran a la gratitud silenciosa de mis labios contra el agua. El haz plateado, que antes aparecía como un mero trazo, destelló con mayor intensidad, bendiciendo mi boca sedienta. El patrón, con voz apenas audible, comentó: «Nunca imaginé que la lluvia pudiera ser un rescate más efectivo que cualquier chaleco salvavidas». Asentí sin apartar la vista de aquel altar flotante. Con cada gota, recordaba mi decisión de beber lo impensable para continuar vivo, y comprendí que aquel sacrificio extremo no fue en vano.
Había merecido cada instante de humillación por la promesa de llegar a ese manantial celeste. La mar adentro empezó a perder su furia inicial. Las olas menguaron su tamaño y se convirtieron en un suave balanceo, como si el océano mismo siguiera la cadencia melódica de la lluvia. La proa de la lancha rasmilló el agua con un murmullo apacible y, tras de mí, sentí la presencia reconfortante de la tripulación, que ahora cooperaba para mantener el rumbo sin perturbar el don que caía del cielo. De pronto, una ráfaga de viento entró de manera delicada, pronunciando un susurro que parecía aliento de otro mundo. Mis oídos captaron un murmullo etéreo, como si el agua misma hablara. Sigue la lluvia. En ese instante, comprendí que no era la tormenta quien dictaba el ritmo, sino aquella presencia luminosa que, sin nombrarla, marcaba cada caída de gota como un compás de salvación. Con el balde rebosante, alargué la mano para compartir el agua con el pescador a mi lado. Sus ojos se humedecieron al probarla y murmuró con voz emocionada: «Es como beber esperanza». Aquel breve intercambio selló mi convicción de que la salvación no quedaría confinada a mi historia. Debía transportar esa lluvia de fe hacia el mundo, como semilla para otros náufragos de su propia desesperación. Al recalibrar la brújula, la lancha volvió a retomar el trayecto señalado por la luz. Cada gota que salpicaba el casco se convirtió en una promesa tangible, un puente líquido entre la furia del mar y el abrazo de la costa. Así cerró mi travesía de agua dulce, impregnada de un milagro que jamás olvidaré. El repiqueteo de los remos contra el agua se volvió un latido acompasado en mi cabeza, marcando el ritmo de mi pulso mientras la lancha auxiliar maniobraba junto a nosotros. La embarcación de rescate asomó su silueta entre la niebla y la lluvia menguante, un barco robusto, con casco reforzado y antenas que crujían al contacto con el viento. Sus luces amarillas y rojas parpadeaban con calma controlada, revelando rostros ocultos bajo gorros impermeables y chalecos de alta visibilidad. Cada uno de ellos comprendía la urgencia y el peligro gracias a la expresión de asombro y alivio que se reflejaba en mis ojos. El patrón de la lancha me dio un codazo suave y un gesto afirmativo: «Ahí está tu salvación». Con manos temblorosas, extendí el brazo y alcé la voz por encima del rugido de la tormenta que aún martillaba la estructura de mi ser. «Aquí estoy, acérquense». Mis palabras brotaron rasposas, temidas de salitre y emoción, pero cumplieron su misión. Los remos frenaron de golpe y un haz de luz roja se dirigió a mi posición exacta. Aquellas luces no solo iluminaban mi figura, sino que parecían trazar una línea de esperanza sobre el agua rugiente. La tripulación del barco de rescate desplegó de inmediato una lancha inflable de abordaje. La vi deslizarse río abajo montada en cabos de seguridad, con 2 rescatistas listos para enmarcarla. Al toque de un silbato, me indicaron que me preparara para descender. Con cada paso en la estrecha pasarela mojada de la lancha auxiliar, sentía como las fibras de mi cuerpo volvían lentamente de la extenuación al alivio. Apreté los dientes para no dejar que el mareo me derribara, y tomé el pasamanos oxidado, sintiendo cada gota de agua golpear mi cara. La baliza principal oscilaba como un faro salvador mientras la corriente trataba de empujarnos. Cuando alcanzamos la cubierta del barco mayor, un rescatista me extendió su mano firme. Al apoyarme en su brazo para estabilizarme, noté el contraste entre su fuerza y mi cuerpo agotado. Sus dedos no parecían temblar, mientras que mis muñecas y tobillos crujían con cada apoyo. Con voz suave pero decidida, el rescatista me dijo: «Relájate, ya estás a salvo». Ese instante fue el verdadero punto de inflexión. Las olas quedaron atrás. El caos se convirtió en orden y mi corazón exhaló un suspiro profundo que recorrió mis venas como un río de alivio. En la cubierta principal, me envolvieron en una vasta manta térmica plateada, cuyo interior reflejaba la cálida luz de los focos del barco. Era como ser envuelto en un abrazo luminoso, una caricia que desterraba el frío que había calado en mi alma. Sentí el calor expandirse por mis hombros y pecho, disipando el dolor en mis costillas y articulaciones. Una enfermera me ofreció una taza de suero azucarado con la calma de quien administra un elixir sagrado. Al primer sorbo, noté el dulzor puro y el volumen líquido llenando cada fibra de mi ser, como si mi sangre se renovara gota a gota. Me condujeron a una litera improvisada en la bodega del barco, un espacio iluminado suavemente por pilas de LED y equipado con monitores de signos vitales. Mientras me recostaban, me di cuenta de que mis ropas mojadas y rasgadas habían sido reemplazadas por una bata impermeable y seca. La sensación de comodidad me hizo soltar una risa ronca,
mezcla de incredulidad y euforia. Una doctora de mirada compasiva me recetó analgésicos para el dolor en el pecho y ansiolíticos para calmar los nervios. Tomé las pastillas con un trago de suero, agradecido por cada mecanismo humano diseñado para curar. La embarcación continuó navegando hacia la costa, y desde la ventana estanca de la bodega pude ver cómo las aguas se tranquilizaban definitivamente y las nubes se disolvían en finas hebras de niebla. Un último rayo de sol atravesó la cortina gris y pintó de dorado el horizonte, dibujando un espectro de colores que recordó a un arco iris tenue. Cerré los ojos y, en mi mente, dibujé el trazo plateado que me había guiado. Ya no era solo un fenómeno meteorológico, sino el puente inexplicable hacia mi propio milagro de vida. Al incorporarme con esfuerzo, la doctora me sonrió y susurró: «Nos alegra que estés aquí para contarlo». Esas palabras resonaron más allá de su sentido médico, eran un reconocimiento de que algo extraordinario había ocurrido. Mis labios se curvaron en una mueca de gratitud y mis ojos buscaron, una vez más, el punto en el cielo donde la línea plateada había marcado mi salvación. Aunque no la viera, sabía que esa luz, progenitora de mi renacimiento, seguiría vigilándome desde otro lugar más allá de las nubes y de la razón. La bodega del barco de rescate, normalmente un espacio funcional para almacenar equipos y víveres, se transformó en mi santuario temporal. Sobre la litera improvisada, la manta térmica me abrazaba como un refugio cálido, disipando el frío helado que aún calaba mis huesos. Afuera, el oleaje susurraba contra el casco, un murmullo constante que me recordaba el abismo del que acababa de emerger. Me apoyé en un brazo y miré mis manos, huesudas, marcadas por las ampollas de la supervivencia y la sal. Cada cicatriz era una estampa de mi cruzada contra la muerte. Mientras la enfermera ajustaba el suero para mantenerme hidratado, mi mente divagó hacia los momentos más oscuros, el primer sorbo de orina salobre que me supo a condena, los calambres punzantes en mis costillas rotas, los delirios de alucinaciones danzantes bajo la luna traicionera. Cada recuerdo se coló en mi pecho como un puñal, pero fue la lluvia, esa lluvia que llovió de la nada, la que borró la línea entre mis peores instintos y la fe en lo imposible. Cerré los ojos y vislumbré la franja plateada surcando el cielo. No era solo un camino de luz, sino un puente entre el desespero humano y la promesa de redención. La doctora, ajena a mi relectura interna, me inyectó un analgésico con voz pausada. Yo sentí como la fórmula médica matizaba el dolor físico, pero en mi cabeza una fórmula más alta reordenaba mi alma. Dolor más fe igual a renacimiento. Observé las pantallas que registraban mi ritmo cardíaco y mi presión arterial, números que subían y bajaban como notas de una partitura vital. Me pregunté si aquellos gráficos, tan precisos y terrenales, podrían alguna vez captar la métrica de lo sobrenatural que me había sostenido. Probablemente no. Bebí un sorbo de agua dulce que supo a bautismo. El sabor, limpio y cristalino, me retó a olvidar la amargura que había saboreado. Cada gota representaba el perdón de mi propio cuerpo, la absolución por haber traicionado mi dignidad para aferrarme a la vida. La urgencia de aquel primer beso con la lluvia se cristalizó en mi interior como un faro encendido para mis próximas noches de insomnio. Porque sabía que, aún en tierra firme, la voz luminosa nunca callaría, me susurraría en los momentos de duda, ofrecería su guía en los abismos del alma. Me incorporé con cuidado y me calé la bata ligera de la enfermera. El mundo fuera lucía distinto, la cubierta estaba libre de remolinos, el mar relucía bajo rayos de sol tímidos y la costa se acercaba con siluetas de palmeras y acantilados. Aún así, mis pasos al salir de la cabina se sintieron ceremoniosos, como si cada huella dejara un surco de gratitud en la madera. El patrón me esperaba en cubierta, con la mirada fija en el horizonte y las manos reposadas sobre la barandilla. Al verme emerger, inclinó la cabeza en señal de respeto. No había palabras que repararan lo vivido, solo un saludo tácito entre el sufrido y el Salvador. Extendí la mano para abarcar el lienzo infinito del mar, y una brisa templada meció mi bata. Sentí en ese aire un eco suave, un susurro que ya no provenía solo del interior de mi mente, sino de cada fibra de la realidad. Recuerda. Esa palabra, pronunciada en silencio, confirmó que mi historia, la de beber mi propia orina en el océano y seguir la luz de otro lugar, era una narración viva, destinada a ser compartida. Con los ojos entornados, dibujé un gesto de asentimiento al cielo y me incliné ante el sol que despuntaba, marcando el final de mi lucha y el comienzo de un nuevo amanecer en mi alma.
Al clarear mi mente y recomponer mi cuerpo sobre la cubierta, el sol tiñó el horizonte con pinceladas doradas que parecían celebrar mi retorno de lo imposible. El mar, antes voraz, ondulaba ahora con parsimonia, como si entendiera que mi tormenta había cesado. Durante un instante, creí que todo había terminado. Sin embargo, algo en mi interior se alteró con una fuerza parecida a un terremoto. Comprendí que mi verdadera travesía apenas comenzaba. Mientras me incorporaba y respiraba con profundidad aquel aire cálido y húmedo, recordé vívidamente el momento en que la lluvia, impulso vital, había mitificado mi sed. No fue la mera ausencia de sequía lo que salvó mi vida, sino la manera inefable en que esas gotas fueron indicadas por una luz plateada. Aquello no fue un azar, ni un capricho meteorológico. Aquello fue la intervención de un ser de otro lugar, una presencia silenciosa y poderosa que transformó mi destino con un acto sagrado. Al pensarlo, mi cuerpo reaccionó, las costillas lastimadas sintieron un hormigueo de vigor, mis manos, antes temblorosas, se afirmaron con firmeza en la barandilla. Aquel ser desconocido no había luchado por mí con armamento celestial, sino con un susurro de esperanza capaz de redirigir la naturaleza misma. En ese reconocimiento, mi alma se expandió, como si mi corazón hubiera adquirido tamaño universal, capaz de albergar el misterio y la reverencia a la vez. La tripulación, ajena a mis reflexiones más íntimas, continuaba sus tareas con profesionalismo. El patrón maniobraba la embarcación, y los rescatistas atendían equipos radiales para coordinar el regreso a puerto. Yo los observaba con ojos nuevos, conscientes de que esas manos humanas y esa pericia eran, en verdad, instrumentos de un designio mayor. Sin el barco de rescate, mi cuerpo no habría sido cobijado, pero sin la luz misteriosa, no habría llegado hasta allí para aprovechar esa red de solidaridad. Comprendí entonces que lo humano y lo sobrenatural habían tejido juntos el tapiz de mi salvación. El sol ascendió hasta su cenit, volviendo mi sombra un perfil alargado en la cubierta. Sentí que mi sombra y yo éramos una misma entidad expandida, la silueta de un hombre que había conocido la orfandad de la soledad oceánica y el abrazo de un ser de otro lugar. Cavilé sobre la magnitud de esa unión. Mi historia no era solo un relato de supervivencia desesperada, sino un testimonio de la comunión entre lo mundano y lo divino, entre la fuerza de la voluntad y la gracia de un día invisible. Fue allí, en esa cubierta bañado por la luz, donde juré que mi vida tendría un propósito renovado. No me limitaría a relatar un episodio extraordinario, sino a encarnar cada día la gratitud hacia aquella presencia que, sin nombrarla, me otorgó la vida. Decidí que, a partir de ese momento, cada gota de lluvia que cayera sobre mí sería recordatorio de una promesa cumplida, la de permanecer atento a lo sobrenatural en lo cotidiano, a lo milagroso en lo mundano. Bajé la mirada y observé el casco bruñido, salpicado de gotas que relucían como diamantes diminutos. Tomé un puñado de agua de la cubierta y la levanté al rostro, dejando que el líquido resbalara por mi barbilla con la misma reverencia con la que se ofrece un sacramento. Cerré los ojos y, al sentir el frío tibio, escuché a un murmullo interno: «Ya no temas a la oscuridad, pues yo he sido tu luz». No supe si esa voz era el eco de aquella manifestación celestial o la voz renovada de mi propia fe. Pero, en ese instante, comprendí que ambas provenían de la misma fuente, la certeza de que lo imposible no está fuera de nuestro alcance cuando un ser de otro lugar elige guiarnos. De pie en la cubierta, con la mirada alta y el cuerpo erguido, supe que mi historia no quedaría confinada a las páginas de un informe de rescate ni al recuerdo fugaz de la prensa. Mi historia, en cambio, trasciende las fronteras de la lógica y encontrará un lugar en cada corazón dispuesto a creer en la luz cuando todo sea tiniebla. Fue en ese preciso segundo, bajo el sol que secaba mis heridas y la brisa que encendía mis sentidos, que nací de nuevo, un hombre que bebió su propia orina, siguió la lluvia y halló en la tormenta la voz de un ser de otro lugar dispuesto a salvarle la vida. El barco se acercó lentamente al muelle bajo un cielo ahora despejado, donde el sol poniente pintaba el agua de oro y carmesí. Cada onda parecía aplaudir mi regreso a la civilización, un aplauso líquido que resonaba en mi pecho y en el suelo de madera barnizada. Al descender la escalinata, sentí el crujido de las tablas bajo mis pies como un recordatorio de que había circulado entre dos mundos, el vasto océano y la orilla segura. Los familiares de los rescatistas me recibieron con abrazos y lágrimas. Sus voces se entrelazaban en una sinfonía de alivio y alegría, pero mi mente aún estaba habitada por el murmullo suave que había guiado mi travesía. A cada paso,
mi corazón lo repetía en silencio: sigue atento a la lluvia. Confía en la luz que nunca fenece. Guardé esas palabras en lo más profundo de mi ser, conscientes de que esa guía invisible me acompañaría siempre. En el muelle, los niños corrían tras las gaviotas, lanzando migas de pan al mar. Observé la escena con ternura. Para ellos, el océano era un patio de juegos, no un campo minado de horrores. Me acerqué a uno de los chiquillos y le ofrecí una galleta que aún sostenía en la mano. Su sorpresa al ver mi semblante marcado por la batalla fue reemplazada por curiosidad infantil. ¿Estás bien?, preguntó con inocencia. Asentí con una sonrisa melancólica. Sí, gracias. Solo aprendí que el mar puede ser cruel, pero también que hay fuerzas que nos cuidan cuando menos lo esperamos. Mientras caminaba hacia mi automóvil, mis ropas estaban secas y limpias, un contraste con el uniforme de sal y sudor que había llevado días atrás. Me detuve un instante frente a un charco que reflejaba el cielo teñido de naranja. El reflejo me devolvió mi imagen, un hombre cansado, con la piel más curtida, pero con los ojos encendidos por una intensidad nueva. Extendí la mano y dejé caer una gota de agua del charco, observando cómo rebotaba y formaba círculos concéntricos. En esa simple gota se concentraba la totalidad de mi odisea: la sed, la humillación, la fe, la lluvia que salvó mi vida. Subí al vehículo con paso firme. Al encender el motor, noté el ligero temblor de mis manos convertidas en días de roca. El tablero iluminó su carátula con una luz azulada, familiar como un antiguo amigo. El motor rugió con una cadencia distinta a la de las olas. Ahora era un motor que me devolvía al mundo terrestre, pero que sabía que mi corazón seguiría navegando entre corrientes invisibles. Mientras me alejaba del puerto, giré la mirada una última vez hacia el océano que se perdía en la distancia. La línea del horizonte estaba clara, sin trazos plateados, sin tormenta ni remolino. A pesar de ello, sentí la presencia silenciosa, como la caricia de un ala intangible, recordándome que siempre habría un guardián para quienes se atreven a buscar la luz en la oscuridad. Y así, con el viento surcando mi ventana y la ruta extendiéndose ante mí, comprendí que mi historia no termina al atravesar esa línea de asfalto. Mi odisea continúa cada vez que sonrío bajo la lluvia, cada vez que comparto mi relato con quien se siente perdido, cada vez que alzo la vista al cielo y confío en el murmullo de lo invisible. Porque, al fin y al cabo, sobreviví a la sed más devastadora, me abracé a la lluvia guiada por un ser de otro lugar y regresé para mostrar que, cuando todo parece terminado, siempre surge una luz que traza el camino de regreso a casa.